En la bolilla 12 vamos a estudiar el capital social de las sociedades anónimas. Es una bolilla larga, desde ya les advierto, y vamos a tratar de ir estudiando cada uno de los temas y las cuestiones y los aspectos específicos que hay que estudiar en materia de capital social y de acciones en las sociedades anónimas. Habíamos dicho que el capital social en las sociedades anónimas se representaba en acciones. El artículo, el artículo 186 nos habla del capital mínimo que tiene toda sociedad anónima, que es 100.000 pesos. Acuérdense siempre, el capital social va a ser un número eh, representado en moneda nacional, ¿verdad? En las sociedades anónimas, ese capital social es de 100.000 pesos. Disculpe, perdónenme. Debe suscribirse en su totalidad ese capital social de 100.000 pesos. Y puede ser, como ya hemos visto, régimen general, aportes en dinero o aportes en especie. El artículo 187 nos habla de la integración mínima en efectivo, por lo menos el 25%, el saldo restante dentro de los 2 años, eso ya lo hemos visto. En materia de integración de aportes en especie, lo que hemos hablado respecto de la anotación, perdón, la inscripción preventiva, que en realidad es una inscripción provisoria del bien en nombre de la sociedad en formación. Eso nos lo dice claramente el artículo 187 que estamos leyendo, 186 y 187. La evaluación de los aportes en especie, ese tema también ya lo hemos estudiado cuando estudiábamos aportes, los distintos sistemas que tenían las sociedades en general y la sociedad anónima en particular, artículo 53, si quieren anótenlo a eso para ya tenerlo todo listo. No vamos a volver a hablar sobre los tres tipos de evaluación en las sociedades anónimas y cuál era la forma de evitar cualquier conflicto en ese sentido, que es siempre la pericia en el marco del procedimiento de constitución de las sociedades anónimas. ¿Qué pasaba con la mora en la integración de los aportes? Cuando los aportes son en efectivo, no se integraron en un 100% y hay mora en la integración de los aportes. El efecto principal, habíamos dicho cuando estudiamos el artículo 37, es que las acciones no integradas no van a conceder los derechos propios, no van a surgir derechos para el accionista que suscribió esas acciones pero no las integró. Van a quedar en cierta manera suspendidos esos derechos emergentes de esas acciones. Es lo que nos dice el artículo 37, 192 y 193. 193 además nos dice, si está previsto en el estatuto, esto es importante, solo si está previsto en el estatuto voy a poder proceder a la venta forzada de las acciones mediante un remate público y a través de un agente de bolsa. Solo en esos supuestos, eso hay que tenerlo presente. Siempre así como se puede integrar hasta el 25, como mínimo un 25% de los aportes cuando consisten los mismos en obligaciones de dar sumas de dinero, ¿no? Siempre la suscripción tiene que ser en un 100%. Esto lo vamos a ver cuando lo vimos algo en materia de SRL cuando hablamos de las cuotas suplementarias, lo vamos a ver ahora cuando hablemos de lo que es la amortización de acciones y la adquisición de acciones, de sus propias acciones por parte de la sociedad, de la propia sociedad. Vamos a ver un principio que es importante, que es que la sociedad no puede tener acciones sin dueño. No puede haber acciones que haya emitido la sociedad pero no las haya suscripto nadie. ¿Ya? En ese supuesto ya vamos a ver qué pasa. Sobre todo cuando se aumenta el capital, se emiten acciones y esas acciones no las termina suscribiendo nadie. Ya vamos a ver que esa es una situación anómala que la ley trata de que no exista. El principio general es todas las acciones, por lo menos al momento de la Constitución, todas las acciones correspondientes al capital social se tienen que suscribir en un 100% y la integración, como dijimos, dependerá que se establezca en el instrumento constitutivo y qué hagan los socios y qué tipo de aporte se realice, si es
aporte en dinero o aporte en especie. Dicho esto, vamos a entrar, siguiendo un poco los artículos de la ley, sobre todo artículos 188 a 206, que nos habla de lo que son las variaciones del capital social en materia de sociedades anónimas, sobre todo lo que es el aumento del capital social, que lo vamos a ver en detalle, y la reducción del capital social. ¿Por qué es importante esto? Porque en materia de sociedades anónimas está muy detallado varias cuestiones relacionadas con el aumento del capital social que no aparecen en el resto de los tipos societarios. Lo primero que tenemos que dar es una definición de qué es aumento de capital social. Para que no me digan en un examen, aumento de capital social es cuando los socios deciden aumentar la cifra del capital social. No me interesa que me definen las cosas diciendo es cuándo. Me interesa que sepamos qué es. Si es una cosa, si es un procedimiento, si es un acto jurídico, si es un hecho jurídico. El aumento de capital es un acto jurídico societario mediante el cual los socios deciden alterar la cifra del capital social estableciéndola en un número mayor al que existía en el estatuto. ¿Por qué una sociedad puede decidir aumentar su capital social? Por varias razones. Para embarcarse en algún negocio determinado, para poder a través del aumento de capital social lograr que terceros se incorporen a la sociedad, para mostrar mayor solvencia cuando un acreedor así me lo pide. Puede ser que voy a sacar quiero ir a sacar un crédito al banco y el banco me dice, no, vos tenés un capital social de 100.000 pesos, yo quiero que la aumentes y tengas un capital social de 400.000 pesos, si no, no te doy el préstamo. Bueno, la sociedad, el banco por X razón o regulación se maneja de esa manera, bueno, ahí me veo obligado a aumentar el capital social. Las razones pueden ser múltiples, pero lo importante es tener en claro de qué hablamos cuando hablamos de capital social. Acuérdense que el capital social era una cifra que estaba establecida en el instrumento constitutivo, o una cifra que se mantenía fija durante toda la vida de la sociedad, salvo que por supuesto la aumentase o la redujese. Pero para ese aumento o esa reducción voy a necesitar una decisión de los socios. Decisión de los socios que en materia de sociedades anónimas, por regla, lo va a tomar el órgano de gobierno de las sociedades anónimas, que es la asamblea. Porque ya les voy a explicar por qué decimos por regla. Pero siempre el aumento de capital va a implicar una modificación del estatuto, porque dijimos, el capital social, la cifra de capital social se mantiene inalterable, salvo que los socios la modifiquen, ya sea en más aumento o en menos reducción. ¿En qué puede consistir el aumento de capital? ¿Qué puede implicar el aumento de capital? Pensemos, tenemos un capital de 100.000 pesos y queremos elevar el mismo para llegar hasta 400.000 pesos. Queremos aumentar en 300.000 pesos el capital social. ¿Qué puede implicar el aumento del capital social? Puede implicar nuevos aportes por parte de los socios o no, no necesariamente. Puede ser que los socios, como consecuencia de ese aumento de capital, se vean obligados y o facultados a realizar nuevos aportes. Pero no solo puede implicar nuevos aportes de los socios, sino también nuevos aportes de terceros. Esto ya lo vamos a estudiar bien en detalle porque lo vamos a estudiar en extenso el tema del aumento en capital. Primera cuestión que puede implicar entonces nuevos aportes por parte de los socios o de los terceros. Segunda cuestión, ¿en qué puede consistir el aumento de capital? ¿Qué puede implicar? Capitalización de cuentas del balance. Yo voy a poder hacer capital, entre comillas, capitalizar reservas o capitalizar utilidades. Las reservas y las utilidades que pasan a ser de los socios pueden decidir en la asamblea que estén considerando qué hacer con esas utilidades
pueden decidir, bueno, en vez de repartirnoslas entre los socios, vamos a aumentar el capital social. Y en vez de tener que salir a poner dinero, realizar un nuevo aporte el socio, lo único que hacen es se quedan sin percibir esas utilidades o sin desafectar esas reservas. Por ejemplo, para el caso de que las quisieran desafectar, o desde si no las quiero desafectar para tenerlas yo como dinero, sino directamente ordeno un cambio de partida contable, que lo que era reserva pase a ser capital. Pero eso habíamos dicho, las reservas son de los socios, de la misma manera que las utilidades son de los socios. Esa es otra cuestión que puede significar el capital social. Dijimos, nuevos aportes de los socios de terceros, capitalización de cuentas del balance, esto es capitalización de reservas, capitalización de utilidades. Otra forma de llevar a cabo el aumento del capital social en las sociedades anónimas es el revalúo de los bienes de la sociedad. Un bien de la sociedad, sobre todo los bienes de uso, van a estar sujetos a una evaluación contable, ¿verdad? Hay dos tipos de revalúos, el revalúo facultativo, que es el que los socios por su propia voluntad lo realizan, es decir, bueno, este inmueble en vez de salir $100.000 sale $400.000, o un revalúo obligatorio que me obliga la ley, ya sea alguna disposición de algún ente tributario como Comercio e Industria de la Municipalidad, la AFIP, sobre todo la AFIP, rentas y demás, me pueden obligar a considerar en mi balance determinados bienes bajo determinadas pautas. Si yo tenía un determinado inmueble que yo lo había considerado que salga 100, a lo mejor la AFIP me obliga a revaluarlo a ese bien en 200. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a tener en el activo de la sociedad, voy a tener un mayor valor. Si antes el activo eran 100 más todos los otros rubros que me sumaban entre todos ellos 50, tenía un activo de 150. Ahora, si esos 100, que era el valor de ese bien, lo paso a 200, voy a tener 200, más todos los otros activos que me valían 50, voy a tener 250. Y no iba a tener su correlato en el pasivo o en el patrimonio neto. Acuérdense lo que habíamos dicho cuando hablábamos de estados contables, que todo lo que estaba en el activo era igual al pasivo más el patrimonio neto. Si uno toma el estado de situación patrimonial, todo lo que me aparecía, el número que me aparecía acá abajo como total de activos tenía que ser igual a lo que es el pasivo y el patrimonio neto, y eso significaba que todo lo que la sociedad tenía se lo debía o a terceros o a los socios. Ese equilibrio patrimonial, ya lo habíamos dicho, lamentablemente no tengo ahora el pizarrón para explicarles, pero era lo que habíamos visto cuando habíamos visto ese estado contable en la bolilla de estados contables. Bueno, volviendo al tema del revalúo para no irnos del tema, como consecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Para darle esa simetría, esa igualdad que tiene que haber, esa compensación en las partidas, no voy a aumentar el pasivo, sino que voy a aumentar el monto correspondiente al patrimonio neto. Y en el estado de evolución del patrimonio neto se va a haber notado esa diferencia, que es no porque se haya ganado más en ese ejercicio, hay más dinero en el patrimonio neto, no porque se haya aumentado el rubro correspondiente al estado de resultados en el estado de evolución del patrimonio neto, sino porque se ha aumentado el capital. Los socios deben haber deben haber llevado a cabo una decisión asamblearia en la cual decidían aumentar el capital social por revalúo de los bienes del activo. Entonces lo que va a haber variado es la cifra del capital social, y eso es lo que me va a permitir el paralelismo entre el activo por un lado y el pasivo del patrimonio neto por el otro, para mantener esa igualdad que habíamos visto en la bolilla de contabilidad. Dijimos, nuevos aportes de los socios, capitalización de cuentas del balance, utilidades o reservas, revalúo de los bienes. La cuarta posibilidad en qué puede consistir el aumento de capital es la capitalización de obligaciones negociables o de debentures. Los debentures no lo vamos a ver en detalle porque es un título
valor que puede emitir la sociedad que por características especiales que tiene, les diría es casi de nula aplicación en la práctica. Por lo menos yo no conozco ningún caso de que una sociedad haya emitido debentures. Sí es común escuchar hablar de la emisión de obligaciones negociables por parte de las sociedades. Las emisiones negociables son un título de deuda que emite la sociedad, así como el Estado Nacional emite letras o emite bonos, las sociedades emiten obligaciones negociables. Ya lo vamos a ver en la bolilla 16 a este tema con más profundidad. Esos títulos que emiten las sociedades que se emiten en masa, por eso es distinto que pueda emitir un cheque, que es algo específico, dirigido a una sola persona. Los títulos, este título de valor emitido en masa, estas obligaciones negociables pueden ser de dos maneras, obligaciones negociables simples o obligaciones negociables convertibles en acciones. Las obligaciones negociables convertibles, las obligaciones negociables simples, que implican que la sociedad emite ese título y se obliga a la persona que lo adquiere a pagarle el valor del título al final de determinado plazo y durante ese plazo se obliga a pagarle cifras escalonadas de intereses, de acuerdo a cómo se haya pactado, establecido ese régimen, plena autonomía de la voluntad al respecto. Esas son las obligaciones negociables simples. Las otras obligaciones negociables convertibles en acciones es la sociedad las emite, la persona las adquiere y el derecho que dan, aparte de que se me devuelva, en vez de que se me devuelve el dinero que yo invertí al principio, me van a pagar intereses y al final de determinado plazo me van a dar la posibilidad o de que me devuelvan la plata y yo devuelvo el título, se cancela el título como una obligación negociable simple, o que se conviertan en acciones esas obligaciones negociables. En ese supuesto, la sociedad va a tener que realizar un aumento de capital para alterar la cifra del capital social en más y permitir el ingreso de esos socios tenedores de obligaciones negociables que decidieron convertirlas en acciones. Nuevos aportes, capitalización de cuentas del balance, revalúo, conversión de capitalización de ON convertibles. Y la quinta forma en que se puede aumentar el capital social es a través de la capitalización de pasivos. Yo tengo un acreedor que contablemente a la sociedad le va a figurar como un deudor y en vez de cancelarle el crédito que ese acreedor tenía contra mí, en vez de yo salir y pagarle la deuda, en vez de pagarle la deuda, le digo, incorporate a la sociedad como socio. Aumentamos el capital, yo te doy acciones, y no te pago la deuda. Te pago la deuda con acciones, si lo quieren así llamar. Esa es otra forma, capitalizar el pasivo, pasar lo que estaba contablemente en el pasivo y ese monto pasarlo a capital social. Eso es capitalizar los pasivos, ese deudor pasa a ser accionista. Acá, esas vienen a ser las 5 formas en que se puede aumentar el capital social. La más común es la que implica nuevos aportes de los socios, pero todo lo que vamos a decir a continuación es aplicable a todas estas formas de aumentar el capital social que hemos visto. La primera diferenciación que cabe realizar es, dijimos, el aumento del capital social implica una decisión de la sociedad. Vamos a ver que la ley en su artículo 188 y 198 y 199, reitero, 188, 198 y 199, establece una diferenciación en torno a qué tipo de asamblea puede aumentar el capital social y diferencia las sociedades abiertas de las sociedades cerradas. En las sociedades abiertas, la ley establece que lo puede hacer la asamblea ordinaria al
aumento de capital social. Lo puede decidir la asamblea ordinaria de accionistas y tiene las facultades de designar, de delegar en el directorio un montón de aspectos prácticos vinculados con el aumento de capital. ¿Cuál es la idea? Acuérdense, las sociedades abiertas, aquellas cuyas acciones cotizan en bolsa, el aumento de capital puede ser operaciones que se realicen con asiduidad. Entonces la idea es permitir una asamblea ordinaria que ya vamos a ver tiene más facilidades para su concreción que la asamblea extraordinaria en cuanto al quórum. Se permite que sea la asamblea ordinaria, no es que se permite, se establece que sea la asamblea ordinaria la que lleve a cabo el aumento de capital con las posibilidades de delegar algunas cuestiones en el directorio. Eso es en las sociedades abiertas. Por más de que implique una modificación del instrumento constitutivo, la regla en las sociedades, lo que dispone la ley en relación a las sociedades abiertas es que sea la asamblea ordinaria. En las sociedades cerradas, que como dijimos es el 90%, 95% de las sociedades anónimas en nuestro país, la regla es distinta. Y aquí hay que tener bien en claro, y todos los alumnos muchas veces se confunden, hay que leer bien lo que nos dice la ley en su artículo 188. La regla es aumento de capital igual modificación del instrumento constitutivo. Como tal, toda modificación del instrumento constitutivo, como regla, es asamblea extraordinaria. Eso es importante tenerlo en cuenta. La regla vendría a ser en materia de aumento de capital, asamblea extraordinaria. La ley, ¿qué nos dice? Solo si está previsto en el estatuto, y esto es importante, solo si está previsto en el estatuto, yo voy a poder hacer aumento de capital por asamblea ordinaria, pero únicamente en la forma en que está reglado en la ley de sociedades. La ley me dice que yo puedo prever en el estatuto hacer aumento de capital por asamblea ordinaria hasta el quíntuplo del monto de capital social. ¿Qué significa esto, aumento hasta el quíntuplo? Vamos a dar un ejemplo y tratar de explicarlo. Supongamos que tenemos una sociedad anónima con un monto mínimo, capital social, 100.000 pesos. Así la constituimos en un primer momento, ¿no? El quíntuplo de 100.000 son 5 veces 100.000, ¿verdad? 5 veces 100.000 son 500.000. Lo que la ley de sociedades me dice es, usted podrá prever en el estatuto que el aumento del capital social hasta el quíntuplo se haga por asamblea ordinaria. Entonces, yo tenía un capital social de 100.000 pesos, aumentar en un quíntuplo implica 500.000 pesos más, ¿no? Entonces tendríamos de 100.000 pasar hasta 600.000. 600.000 son 100.000 más 500.000 igual 600.000. Hasta acá estamos. O sea, yo, si lo preveo en el estatuto, puedo prever que hasta aumentar el capital social, hasta llegar hasta la cifra de 600.000 pesos, o sea, hasta que la cifra de capital social sea igual hasta 600.000 pesos, el aumento de capital yo lo voy a poder hacer de manera ordinaria. Llegar hasta esa cifra de 600.000 pesos puede implicar una sola decisión de aumento de capital. Los socios se reúnen y dicen, bueno, tenemos el capital de 100.000 pesos, vamos a aumentarlo en 500.000 y vamos a llegar hasta 600.000, o pueden ocurrir varias decisiones asamblearias en las que los socios decían, bueno, tenemos en 100.000, lo aumentamos en 200.000, quedamos en 300. Y después otra decisión asamblearia, decir, bueno, estábamos en 300, hacemos 300 más y nos vamos hasta 600. Siempre el quíntuplo se va a tener en cuenta en relación al capital social al principio, ¿verdad? Todas esas dos asambleas que yo le dije, primera asamblea en la que aumentamos en 200 y segunda asamblea en la que aumentamos en 300, originariamente teníamos 100, tenemos una asamblea de 200, más una asamblea de 300, llegamos al
monto máximo, que es 600.000. 100 más el aumento del quíntuplo hecho en 2 asambleas. Eso es lo único que se puede hacer por asamblea ordinaria. Si quiero seguir aumentando el capital social, si después de esos 600.000 o en vez de 600.000 quiero llegar a hacer 700, bueno, podré hacer una parte por asamblea ordinaria, pero el resto lo voy a tener que hacer por asamblea extraordinaria. ¿Cuál es el límite? El que yo quiero poner de límite. No tengo ningún límite a cuánto yo quiero elevar el capital social. Lo único que tengo es esta cuestión de aumento hasta el quíntuplo si hay previsión contractual por ordinaria, sino la regla es extraordinaria. Eso es un poco lo que dice la ley, explicado con un poco más de detalle. ¿Qué requiere el aumento de capital o cómo se instrumenta? Hemos estado hablando de las asambleas. El aumento de capital requiere una decisión asamblearia porque implica siempre una modificación del instrumento constitutivo. ¿Qué tiene que contener esa decisión asamblearia? Si alguna vez, en algunos casos, la cátedra toma muchas veces como examen libre a los alumnos, redacte una cláusula de aumento de capital. Y muchas veces los alumnos, como no hay muchos ejemplos de este tema, o no buscan muchos ejemplos de este tema en internet, es difícil conceptualizarlo bien. El aumento de capital, la decisión asamblearia relacionada o relativa al aumento de capital, tiene que establecer el monto que tenía la sociedad de capital social y el monto que va a tener como resultante de la operación de aumento de capital. Va a tener que establecer el valor que se le va a dar a las nuevas acciones que se van a emitir. Teníamos hasta el momento un capital social, las acciones tenían un valor. Ahora vamos a ver qué tipo de valor de suscripción van a tener esas nuevas acciones. Que puede ser el valor nominal únicamente o puede ser el valor nominal más una prima de emisión, que eso ya lo vamos a ver en detalle. Una prima que Nietzsche les va a decir es un sobreprecio, pero no es tan así. Es el precio que tiene ese contrato de suscripción. Esa es la segunda cuestión que vamos a tener que establecer entonces en la decisión asamblearia. El monto por el cual vamos a aumentar el capital social. Decíamos, teníamos un capital social de tanto, lo vamos a llevar a tanto. Va a quedar redactado el nuevo artículo de esta manera con este monto de capital social. El valor de las acciones. ¿Qué clase de acciones? Ya vamos a ver que podemos, ¿se acuerdan? Algo vimos en materia de cuotas de SRL, ahora lo vamos a ver en más detalle. Acciones con voto plural, acciones con voto simple, vamos a ver que existe la posibilidad de que una acción otorgue más de un voto, la regla es un voto por acción, vamos a ver que se puede establecer en el estatuto que haya algunas acciones que otorguen más de un voto por acción, 2 votos por acción, 3 votos, hasta 5 votos por acción se puede establecer. Bueno, la tercera cuestión de tener en claro las clases de acciones, dijimos, el monto, el valor de las acciones, las clases de acciones y cómo se van a integrar las mismas y cómo se va a poder y cómo se va a llevar a cabo el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y del derecho de acrecer. Eso es algo que se va a poder plasmar en la misma decisión asamblearia o se va a poder delegar en el directorio, que eso es lo que vamos a ver a continuación, cómo se lleva a cabo o cómo se ejercitan los derechos de suscripción preferente cuando no se ha establecido nada específicamente en la decisión asamblearia. En la misma decisión asamblearia no se establece cuánto suscribe cada socio, sino que se deja para una etapa posterior. Las posibilidades son que la decisión asamblearia, en esa misma decisión, muchas veces los ejemplos más comunes así lo establecen, se dice, bueno, el capital social se establece en este otro monto y los socios lo suscriben de tal y tal manera. Eso puede pasar como puede no estar. Eso es importante tenerlo en cuenta al analizar el contenido de lo que debe ser la decisión asamblearia. Y siempre la decisión asamblearia tiene que tener la nueva redacción de
la cláusula correspondiente al estatuto, porque eso es lo que en definitiva se va a terminar publicando en el boletín oficial e inscribiendo en el registro público. Acuérdense que habíamos dicho, la decisión asamblearia implicaba una modificación del instrumento constitutivo, entonces iba a necesitar, por ende, la inscripción en el registro público para protección de los terceros. Una cosa es aumentar el capital social, esto también es importante. Una cosa es aumentar el capital social y otra cosa es que efectivamente se haya hecho efectivo el capital social. Porque puede ocurrir, si no se suscribe en la misma decisión asamblearia, en la misma asamblea no se produce la suscripción de las nuevas acciones, puede ocurrir que se delegue eso para una etapa posterior. Y si esas acciones quedaron sin suscribir, vamos a tener el supuesto que yo les decía de acciones sin dueños. Entonces lo que va a tener que hacer la sociedad necesariamente en esos supuestos va a ser reducir el capital social. Vamos a haber tenido un capital social en donde se emitieron acciones, pero esas acciones no se suscribieron, quedaron en cartera. Y esa sociedad va a tener que, se va a ver obligada a reducir el capital social. Si no lo hace, va a poder haber responsabilidad de los administradores, porque se llevó a cabo la decisión asamblearia, pero las acciones al final nunca se suscribieron, entonces no se hizo efectivo el capital social. Si bien se alteró, se tomó esa decisión asamblearia, se puede haber incluso hasta llegado a inscribir la misma en el registro público de comercio, pero no se hizo efectivo el capital social, entonces va a haber que reducir el mismo. La decisión la toma la asamblea y, como dijimos, la va a ejecutar en todos sus aspectos prácticos que vamos a estudiar más a continuación, el directorio. La ley nos dice específicamente lo que se puede delegar en el directorio, como la emisión, cuándo se van a emitir las acciones, si no se emiten en esa misma asamblea, cómo se va a pagar, cómo entra en juego el derecho de suscripción preferente y el derecho de acrecer, que es lo que vamos a estudiar, que está en los artículos 194 y siguientes. Antes de eso, lo último que me queda decirles en relación a lo que importa la decisión asamblearia, ¿se acuerdan? Hasta ahora algo hemos hablado de la posibilidad de impugnar las decisiones, mejor dicho, los actos jurídicos emanados de los órganos de la sociedad, los actos jurídicos emanados del órgano de administración, los actos jurídicos emanados del órgano de gobierno. Eso lo hemos hablado hasta ahora como principio general. Ya vamos a ver que donde más está regulado esto es en materia de sociedades anónimas y de ahí se aplica analógicamente a todos los tipos societarios. Hay muchos autores que con razón dicen estas cuestiones se deberían haber legislado en la parte general de la ley. ¿A qué viene todo esto? A colación, a la idea de que nosotros vamos a poder impugnar una decisión asamblearia. Incluso, bueno, y teniendo esa idea, la posibilidad de que las decisiones asamblearias se impugnen, una pregunta que se efectúa o sobre la cual discute la doctrina es si se pueden impugnar o no las decisiones que aumentan el capital social. Si se puede cuestionar judicialmente el por qué se aumenta el capital social. ¿A qué viene esto? Hay algunos casos prácticos que yo les he dejado material históricos y que van a ver que todos los libros los trata Nissen, los trata Reutemann, creo que Vitro también, en donde la jurisprudencia muestra casos en donde el aumento de capital ha sido únicamente llevado a cabo, no con esas ideas que yo les había dicho de dotar de mayor solvencia a la empresa o eventualmente capitalizar alguna deuda o ese tipo de cuestiones relacionadas con la consistencia patrimonial de la empresa, sino que han sido realizadas únicamente con el objeto de licuar la participación societaria del socio minoritario. ¿Por qué? Porque la asamblea, mejor dicho, el aumento de capital va a implicar
nuevos aportes de los socios, o puede implicar nuevos aportes de los socios. No todos los socios quieren, a lo mejor, verse obligados a hacer erogaciones de su dinero para recibir mayores participaciones societarias. Entonces, como esos socios no realizan a cabo esas nuevas suscripciones, por aplicación de los derechos de suscripción preferente y del derecho de crecer, que ya algo vimos y ahora vamos a ver en más detalle, el resto de los socios mayoritarios, terminan acrecentando su porcentaje accionario. Y a lo mejor, con un aumento de capital o con varios aumentos de capital, un socio minoritario que tenía el 40% de las acciones o que tenía el 30% de las acciones termina con el 5% de las acciones o con el 4% de las acciones. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que en vez de recibir el 40% de las utilidades va a recibir el 5% de las utilidades o el 3% de las utilidades. Y aparte, un 3%, ya vamos a ver cuando veamos las facultades de los síndicos y del órgano de fiscalización, casi que, entre comillas, no le hace cosquilla a un socio mayoritario tener un socio minoritario del 3%, porque no va a tener mayorías para nada, no va a poder iniciar reclamos, no va a poder iniciar investigaciones a través de los órganos de administración. Entonces, de una manera, el aumento de capital podría ser utilizado como una forma de licuar las participaciones societarias de los socios minoritarios. Ante esos supuestos, la ley dice, mejor dicho, la doctrina discute sobre si sería judiciable o no el aumento de capital. Llamar a un juez para que sea el juez que diga si ha sido razonable o no en este supuesto que la sociedad haya aumentado el capital social y en la forma en que lo hizo, o si únicamente ese aumento de capital esconde una razón oscura o un intento de fraude o de vulneración o de abuso de la mayoría por sobre la minoría. Eso es lo que se discute mientras sepamos esta discusión. Si quieren el día de mañana impresionarme en un examen, lean los fallos que yo les dije, que están relacionados con la bolilla 12, en donde se discute el aumento de capital social y la justicia o no del mismo, y si se puede impugnar esa decisión asamblearia o no. Está esa cuestión y decir cuándo lo impugnamos. Ya vamos a ver que para impugnar una decisión asamblearia uno tiene 3 meses desde que se cierra, desde que se toma la decisión asamblearia, desde que se cierra la asamblea. Hay algunos supuestos en donde la discusión sobre el aumento de capital estamos discutiendo hoy en la justicia, o hoy iniciamos una acción judicial por un aumento de capital que se llevó a cabo hace 3 años. También, un montón de cuestiones que se discuten y que entran en juego en ese tipo de cuestiones. Bueno, seguimos con un poco lo que es el trámite del aumento de capital. Habíamos dicho, después de la decisión llevada a cabo por la Asamblea, se tiene que publicar esa decisión, y entramos en el trámite de la emisión de las nuevas acciones y las inscripciones en el registro, y cómo se pagan esas nuevas acciones que se emiten. Para ello vamos a señalar los artículos. No los vamos a leer en completo porque si no se nos va a hacer muy larga la materia, pero vamos a dejar el artículo 186 de nuevo, que nos habla de las formalidades que tienen que tener la suscripción de esas nuevas acciones cuando se delegan en el directorio, por ejemplo. 186, 188, 189, 190, 191. 192 también es importante, 194, 195, 196. ¿Qué es lo importante en este periodo, luego de la decisión de aumento del capital social? Respetar el derecho de suscripción preferente, el derecho de acrecer, el derecho de receso que eventualmente tengan los socios, y el principio de igualdad de los accionistas, que ya vamos a ver en algunos supuestos cómo se da, sobre todo en materia del derecho de suscripción preferente y el derecho de acrecer. El derecho de suscripción preferente, habíamos dicho, era un derecho patrimonial del socio, que era
de contenido inderogable. No se podía establecer en un instrumento constitutivo que no se podía en esa sociedad ejercer el derecho de suscripción preferente. Si eso se establecía, esa cláusula era nula. El derecho de suscripción preferente es un derecho destinado a mantener la igualdad entre los socios y la integridad del capital social y de la participación accionaria que tenía cada socio al momento de constituir o de fundar la sociedad, si se quiere. Corresponde el derecho de suscripción preferente a todos los socios y consiste en la posibilidad, o en el derecho, mejor dicho, en la facultad, no es obligatorio, ¿no? Es una facultad que tienen todos los socios con acciones ordinarias de, ante un aumento de capital, suscribir ellos acciones en la misma proporción que tenían, o sea, respetando ese principio de igualdad entre los accionistas, respetando ese principio de igualdad, suscribir los socios con preferencia a los terceros. Ese es el derecho de suscripción preferente. La sociedad nos va a decir el artículo 194, va a tener, cuando no se ha decidido nada en la propia decisión asamblearia y se ha establecido la suscripción para ser llevada a cabo en actos posteriores, la sociedad a través del directorio le va a tener que comunicar a los accionistas y va a existir un plazo para que los accionistas ejerzan ese derecho de suscripción preferente. Vencido ese plazo del derecho de suscripción preferente, puede ocurrir que la ley en el artículo 194 nos dice 30 días. Podría ser un plazo mayor si así se estableciera en el estatuto. No es un plazo en principio de orden público. Pero si no se dice nada, 30 días desde que se le comunicaron a los accionistas, desde que se le comunicó desde que los accionistas tienen la posibilidad de ejercer ese derecho de suscripción preferente. Tienen esos 30 días para eventualmente llevar a cabo un contrato de suscripción con la sociedad. Lo pueden usar al derecho como no lo pueden usar. Pasados los 30 días, todos los accionistas ejercieron su derecho de suscripción preferente, se terminó el problema, quedaron todas las acciones suscriptas por los accionistas. Siempre respetándose las participaciones societarias que tenían antes de que se tomara la decisión. ¿Qué pasa si no todos los accionistas ejercieron su derecho de suscripción preferente? Bueno, la ley ahí entra a jugar la contracara del derecho de suscripción preferente, que es el derecho de acrecer, que es un derecho que es inescindible del derecho de suscripción preferente. El derecho de acrecer es el derecho que no van a tener todos los socios, sino solo aquellos socios que ejercieron la preferencia. Solo los socios que ejercieron el derecho de suscripción preferente, la sociedad les va a tener que avisar a esos socios y les va a decir, señores socios, ustedes que ejercieron el derecho de suscripción preferente, hay tantas acciones emitidas, pero que no han sido suscriptas, ustedes pueden ejercer el derecho de acrecer. Esto es, acrecentar la participación societaria que ustedes tienen en la sociedad. Y les va a dar un plazo también. Vamos a tener un plazo para el ejercicio del derecho de acrecer por parte de los socios que ejercieron el derecho de suscripción preferente. Siempre respetándose los principios de proporcionalidad que haya de proporcionalidad entre los accionistas. Puede ser que haya varios socios que quieran ejercer el derecho de suscripción preferente en relación a esas sociedades, a esas acciones, emitidas y no suscriptas por algunos socios. Finalizado el plazo del derecho de acrecer que haya otorgado el directorio, puede ocurrir que se han suscrito todas las acciones o que haya acciones sin suscribir todavía. Y ahí la ley permite que el directorio ofrezca esas acciones a terceros o a otros accionistas. Ahí no habría ningún problema, la ley no establece una gran reglamentación sobre este tema, sino que permite dejarlo a la autonomía y la voluntad, porque las circunstancias que se pueden dar en cada sociedad son específicas y particulares.
Lo importante que tenemos que tener en cuenta es cómo funciona el derecho de suscripción preferente y el derecho de acrecer. ¿Qué pasa si la sociedad priva a algún socio del derecho de suscripción preferente? Por más de que sea un derecho inderogable y demás, en los hechos, el directorio hace una macana, la asamblea hace una macana y un accionista se ve privado de ejercer el derecho de suscripción preferente. Ahí nos vamos, sí, a leer el artículo 195 que nos dice qué puede hacer ese accionista privado del derecho de suscripción preferente. Nos dice, el accionista a quien la sociedad prive del derecho de suscripción preferente puede exigir judicialmente que ésta cancele las suscripciones que le hubieran correspondido. Si por tratarse de acciones entregadas no puede procederse a la cancelación prevista, el accionista perjudicado tendrá derecho a que la sociedad y los directores solidariamente indemnicen los daños causados. La indemnización en ningún caso será inferior al triple del valor nominal de las acciones que hubiera podido suscribir conforme al artículo 194, computándose el monto de la misma en moneda constante desde la emisión. Las acciones del artículo anterior, o sea, la acción de daños y perjuicios por haberse visto el accionista privado del ejercicio de suscripción preferente, lo dice el 196. Las acciones del artículo anterior deben ser promovidas dentro del término de 6 meses a partir del vencimiento del plazo de suscripción. Titulares. Las acciones pueden ser intentadas por el accionista perjudicado o cualquiera de los directores o síndicos. Eso es lo que puede hacer el accionista privado del derecho de suscripción preferente. Puede requerir la cancelación de las suscripciones que se hubieran llevado a cabo violándose su derecho, y si esas suscripciones implicaron suscripción e integración y ya se entregaron las acciones, como no podemos perjudicar los derechos de los terceros de buena fe que habrían adquirido esas acciones, la ley me dice no va a quedar otra que el accionista no puede ejercer su derecho de suscripción preferente, pero tenga derecho a los daños y perjuicios, estableciéndose un monto de daños y perjuicios que es importante, el triple del valor nominal de las acciones, que eso le va a tener que responder la sociedad en forma solidaria también, los directores frente a ese accionista perjudicado. Y va a tener un plazo específico, 6 meses desde que venció el plazo de suscripción, que no tiene que ver con impugnar la asamblea, ¿no? Acuérdense, una cosa era la decisión asamblearia, esa ya la pasamos, estamos ahora hablando de lo que ha pasado después de la decisión asamblearia vinculado con el ejercicio, con la suscripción, mejor dicho, de las acciones que esa sociedad ha emitido como consecuencia de esa decisión asamblearia. Por eso me interesa bien explicar todo esto, porque si uno lee la ley así de corrido, se nos pueden pasar algunas cuestiones y es importante tenerlas bien, estudiarlas bien separadas porque son cosas bastante distintas. Lo último que hay que estudiar en materia de preferencias, luego de el dictado de la decisión asamblearia, es la posibilidad de que la sociedad limite el derecho de suscripción preferente. Dijimos, en el estatuto no lo podemos prohibir, no lo podemos derogar, pero la ley nos va a decir, en algunos supuestos yo voy a poder limitar el derecho de suscripción preferente. ¿Qué significa o en qué va a consistir o qué va a significar limitar el derecho de suscripción preferente? Que en vez de otorgarle a todos los accionistas la posibilidad de que suscriban sus acciones, la sociedad decide, en vez de darle a todos la posibilidad de suscribir, va a suscribir determinado grupo de accionistas o un tercero. Sobre todo un tercero, muchas veces la sociedad necesita de fondos y en vez de y necesita aumentar su capital para poder vincularse con tal, o no tiene, puede necesitar aumentar su capital o no tiene fondos para pagar un préstamo y no tiene posibilidades de ir a recurrir a un banco. Entonces se junta con algún tercero que le puede prestar plata a la sociedad y en vez de la sociedad pagarle dinero, entre comillas, el negocio vendría a ser te pago con acciones. Pasas a ser socio. Como las acciones, la sociedad no las tiene
porque la sociedad, las acciones son de los socios. Al momento que se constituyó la sociedad, lo que hace la sociedad es, bueno, vos dame ese dinero y yo voy a aumentar el capital social. Y al aumentar el capital social voy a emitir nuevas acciones, y cuando emite esas nuevas acciones voy a decir que el único que las puede suscribir sos vos, tercero, que me ha prestado ese dinero. Entonces esas acciones van a ir para vos. El tercero, ¿cuál es el sentido de que reciba acciones por la plata que él le entregó a la sociedad? Y bueno, la posibilidad de que el día de mañana con esas acciones, todos los ejercicios que haya utilidades, va a poder ir cobrando utilidades. Ese es el negocio económico, si se quiere, para ese financista, pasar a ser socio de la sociedad. Ese vendría a ser en la práctica un escenario de limitación del derecho de suscripción preferente para un aumento de capital en donde va a realizar un aporte un tercero. Vamos a leer lo que nos dice el artículo 197, que es importante tenerlo presente, no solo porque se los puedo preguntar, sino porque nos establece cuáles son los requisitos para limitar este derecho que habíamos dicho en principio es inderogable y hace a los derechos fundamentales de carácter patrimonial que tienen los socios. 197 nos dice: la asamblea extraordinaria, con las mayorías del último párrafo del artículo 244, puede resolver, en casos particulares y excepcionales, cuando el interés de la sociedad lo exija, la limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones bajo las condiciones siguientes. 1. Que su consideración se incluya en el orden del día. 2. Que se trate de acciones a integrarse con aportes en especie o que se den en pago de obligaciones preexistentes. El ejemplo que yo les daba de este tercero financista es esa obligación preexistente. Un contrato de entrega de dinero en donde yo te entregué el dinero a cuenta de este aumento de capital que vos ibas a hacer y en donde ibas a limitar la suscripción preferente y darme la posibilidad de que yo solo tercero financista sea el que suscriba. Dijimos, ¿cuáles son las condiciones o cómo se permite la limitación del derecho de suscripción preferente? Solo en casos excepcionales, cuando el interés social lo exija, en una asamblea extraordinaria con mayorías especiales del 244 último párrafo. ¿Qué significa las mayorías? Esto lo vamos a ver más en detalle, pero se los adelanto ahora. Cuando decimos asamblea extraordinaria, la asamblea extraordinaria tiene su régimen de mayorías. Ya lo vamos a ver. Cuando decimos mayorías especiales del artículo 244 último párrafo, es un supuesto en donde para determinadas decisiones la ley nos dice que aquellos socios que tuvieran pluralidad de votos en sus acciones, esto es que tuvieran acciones con pluralidad de votos, o sea, una acción les da más de un voto por acción, una acción les da hasta 5 votos por acción, en esos supuestos especiales que están contemplados en el 244 último párrafo, esas acciones que valían varios votos no van a poder valer varios votos, sino que van a valer un voto. No se va a permitir la pluralidad de votos. Esa es la particularidad en cuanto a cómo se toman las mayorías, estas llamadas mayorías especiales del artículo 244. Siempre las mayorías en materia de sociedades anónimas se van a tomar no por acciones, sino por votos, precisamente porque lo que interesa son los votos y porque puede haber acciones que concedan más de un voto. Lo que vamos a computar a los efectos de saber si hay mayoría o no son los votos. En los supuestos del 244, último párrafo, vendría a ser casi lo mismo computar votos que acciones, porque no va a haber pluralidad de votos. Yo voy a contar los votos y todos los accionistas van a tener igual número de votos con independencia si las acciones que tenían pluralidad o no, porque la pluralidad en estos casos no se aplica. Hicimos un pequeño paréntesis, volvemos. Para limitar el derecho de suscripción preferente dijimos asamblea extraordinaria con mayorías especiales del 244. Casos excepcionales, interés social, cuando el interés social lo exija. Y se tienen que dar, y tiene que estar incluido en el orden del día. Esas 4 cuestiones. Asamblea extraordinaria con mayorías especiales, interés social, casos excepcionales, que esté expresamente previsto
en la convocatoria de la asamblea en el orden del día. Y la limitación al derecho de suscripción preferente debe ser establecido a los efectos de pagar acciones vinculadas con aportes en especie que se vayan a realizar o en pago de obligaciones preexistentes, que era el ejemplo que les había dado anteriormente en relación al financista y demás. Lo que nos queda ver en materia de aumento de capital es lo relacionado con la emisión bajo la par y la emisión con prima. Artículo 202 de la Ley de Sociedades contempla ambos supuestos. ¿Qué es primero la emisión bajo la par? ¿O a qué le llamamos emisión bajo la par y cuándo se puede hacer y cuándo no se puede hacer? Habíamos dicho hasta ahora, diferenciado, que todas las acciones tenían que tener el mismo valor nominal. Esa vendría a ser la regla en materia de acciones. Ya habíamos hablado de que con la emisión de las acciones, la persona que iba a adquirir esas acciones iba a tener que llevar a cabo, si no se establecía en la misma decisión asamblearia, se dejaba por una etapa posterior, se tenía que llevar a cabo un contrato de suscripción de acciones. En ese contrato de suscripción de acciones, las acciones van a tener un valor, ¿no? Se va a establecer un valor que puede coincidir o no con el valor nominal. Si coincide, no hay problema. Pero si no coincide, puede pasar que la sociedad emita un valor inferior al valor nominal que tenían las acciones o que emita un valor superior. Cuando estamos en la emisión de un valor nominal, tenemos el fenómeno de la emisión bajo la par. Cuando tenemos un valor superior, estamos ante un supuesto de emisión con prima. En todos los libros sale, creo que se entiende la explicación. Vamos a leer el artículo 202 y vamos a explicar bien, vamos a seguir explicando este tema. Nos dice el 202. Primero vamos a estudiar lo que es la emisión bajo la par. Es nula la emisión de acciones bajo la par, excepto en el supuesto de la ley 19.160. Dijimos, ¿qué es emitir bajo la par? Emitir con un valor distinto al que tenía con anterioridad la acción. Por regla general, en las sociedades que no cotizan sus acciones en bolsa, en las sociedades cerradas, no se puede emitir bajo la par. Si emito bajo la par, esa decisión asamblearia es nula. No se pueden emitir acciones por debajo del valor nominal. Sí se pueden emitir acciones bajo la par, o sea, se pueden emitir acciones por debajo del valor nominal en aquellas sociedades que están autorizadas a hacer oferta pública de sus acciones. ¿Cuál es el sentido de emitir bajo la par? Lograr tentar atraer a futuros suscriptores de acciones a los efectos de que puedan adquirir una acción más barata, sabiendo que esa acción el día de mañana les va a valer más porque fue emitida bajo un valor menor al valor que tenían anteriormente. Esa idea de emitir bajo la par es para precisamente vender algo más barato, en cierta manera, con un valor menor. Si lo quieren hacer algo como liquidación, como si fuera una oferta, a los efectos de que sean muchas las personas que suscriban esas acciones que está emitiendo la sociedad que cotiza en bolsa. Va a haber, por supuesto, una diferencia, porque la sociedad va a tener un determinado valor, pero va a haber recibido menos dinero, va a haber una diferencia entre lo que efectivamente le ingresó a la sociedad en concepto de suscripción y el valor que efectivamente se le termina dando a esas acciones. Eso tendrá su reflejo contable en el estado de evolución del patrimonio neto. Esa vendría a ser la única particularidad y solo para las acciones que cotizan en bolsa con la idea de atraer a inversores. Esa es la emisión bajo la par. Artículo 202, párrafos 2 y 3, nos habla de la emisión con prima.
La emisión con prima es el fenómeno inverso. Nos dice el artículo 202. Se podrá emitir con prima que fijará la Asamblea Extraordinaria, conservando la igualdad en cada emisión. En la sociedad autorizada para hacer oferta pública de sus acciones, la decisión será adoptada por Asamblea Ordinaria, la que podrá delegar en el directorio la facultad de fijar la prima dentro de los límites que deberá establecer. El saldo que arroje el importe de la prima, descontados los gastos de emisión, integra una reserva especial. Es distribuible con los requisitos de los artículos 203 y 204. La prima es el valor que le vamos a asignar a las acciones establecido en un monto superior al valor nominal que tenía. En ese contrato de suscripción de acciones que la sociedad va a celebrar con los propios accionistas o con terceros, en ese sentido la prima es para todos, para toda la suscripción de las acciones, nos dice la ley, igual en cada emisión, no voy a poder establecer una prima en una emisión distinta para unos accionistas que para otros, la prima siempre tiene que ser la misma. Es el valor que se va a dar entonces en ese contrato de emisión a las acciones superior al valor nominal, al valor que tenían con anterioridad. ¿Qué va a implicar eso? Contablemente, un incremento en el patrimonio. Va a ingresar más dinero a la sociedad. Lo que nos dice la ley en su artículo 2 va a la diferencia entre lo que era el valor nominal y lo que efectivamente se termina pagando el accionista suscriptor, el accionista, el suscriptor, la persona que suscribe las acciones, porque puede ser un accionista, puede ser un tercero, la persona que suscribe esas acciones. La diferencia va a ser lo que se llama la prima de emisión, y esa prima de emisión va a tener una cuenta específica en el patrimonio neto, que incluso nos dice la ley, la vamos a poder el día de mañana distribuir o incluso reducir. Esa prima le pertenece a todos los socios, ese, si se quiere, valor distinto, la diferencia de valor entre la suscripción y la nominalidad le pertenece a todos los socios. Y la doctrina entiende, lo tiene que fijar la asamblea extraordinaria. La diferencia está en las sociedades que hacen oferta pública, sí se puede delegar en el directorio, pero si bien no dice nada, la doctrina entiende que la prima de emisión, ese valor de prima de emisión, tiene que ser decidido en una asamblea extraordinaria. Hay alguna discusión respecto de cuál es la naturaleza jurídica de esa prima de emisión. Nielsen, por ejemplo, les dicen es el sobreprecio que tiene que pagar un nuevo accionista que se quiere incorporar a la sociedad porque está pagando una acción que si la pagara el valor nominal se estaría enriqueciendo sin causa, porque la sociedad de que se constituyó hasta el momento de la suscripción de este aumento de capital y de esta emisión de nuevas acciones, seguramente esa acción se ha apreciado en su valor. Entonces, ¿cómo vamos a permitirle a ese accionista que pague el mismo valor nominal que pagaron los socios al momento de la suscripción? Que pague un valor mayor, dice Nielsen. E incluso en algunas decisiones jurisprudenciales se ha discutido que la prima de emisión o la emisión con prima cuando se trata de aumento de capital es una obligación de la sociedad. Hasta ahora lo hemos visto como una facultad, una decisión, de la misma manera que pueda emitir, si fuera una sociedad abierta, una emisión bajo la par, tendría la posibilidad también de emitir con prima. Bueno, en las sociedades cerradas tendría también la posibilidad de emitir con prima. Alguna decisión jurisprudencial ha dicho es una obligación para respetar el principio de igualdad con de los accionistas, que los nuevos accionistas paguen un plus por las acciones que van a adquirir, porque no es lógico ni justo que paguen lo mismo que habían pagado los socios al momento de constituir la sociedad. Discutible. Discutible porque es un derecho de los accionistas, y si los accionistas quieren fijar la prima, la fijan, y si no la fijan, no puede obligarle la ley a que la fijen. Mejor dicho, la ley no los obliga
a que lo fijen. No puede venir un juez a decirle que lo tienen que fijar. Y entraremos a decir, bueno, ¿cuánto es la prima también? Hay que un juez diga a cuánto asciende o no la prima de emisión. Pues llama prima de emisión, esa cuestión familiar, ni idea. O debe existir, pero honestamente no profundicé tanto para conocerlo. La discusión está entonces si es un sobreprecio, que es algo que postula Nielsen. Hay otros autores que dicen no es un sobreprecio, es el precio de la suscripción de las acciones. No hay ningún sobreprecio al cual el socio minoritario tendría derecho o la posibilidad de exigir que un nuevo accionista lo pague. Es el precio que se ha establecido, fijado por la asamblea extraordinaria. Con esto terminamos. Aumento de capital social. Vamos a hacer ahora un break porque me permite, no quiero hacer videos tan largos, y vamos a seguir con reducción del capital a continuación. Ya habíamos visto, el aumento de capital es modificar el monto de capital establecido en un monto superior. Reducir el capital va a implicar modificar el monto de capital social que fijo, lo vamos a modificar por una decisión asamblearia en un monto inferior. Ya vamos a ver cuáles son las razones o circunstancias en que eso se puede o se debe llevar a cabo.